Cada semana te comparto algo de lo que pasa por mi mente, por mi cabeza, como quieran llamarlo. Depende también la situación mundial, la situación nacional, preocupaciones en general. Cada semana nos pasa casi de todo en este país y a nivel mundial y me hace reflexionar en muchas cosas. Seguimos teniendo claro que es urgente, que es importante, que nos importa realmente, o estamos siendo constantemente manipulados, inclusive por los medios de comunicación o por estas eternas elecciones que estamos viviendo que nunca llegan. Primero, te recuerdo, fueron las municipales. Luego, terminadas las municipales, decían, no, falta mucho para las internas y generales. No, estamos desde comienzo de este año ya de lleno también en estas campañas. Así que es importante que de verdad frenes, pares un poquito, dejes de escuchar y empieces a analizar lo que escuchaste hasta ese momento. Es importante que primero de verdad conozcas cuáles son tus necesidades y las de tu entorno para poder saber hacia dónde querés que vaya el país. No te dejes manipular, pero para no dejarte manipular tenés que empezar a entender lo que escuchás y entender lo que lees. Y muchas veces te lo dije y te lo vuelvo a decir, aprende a leer en entre líneas. Soy muy pesado con eso, pero es que es muy importante porque muchas veces nos hablan, cuando te dicen una cosa, realmente te están diciendo otra. Así que hay que agudizar todos los sentidos. Estamos viviendo una época de unas fechas fantásticas porque va a estar en nuestras manos quienes nos van a gobernar. Así que primero tenés el primer desafío, que es para diciembre, a ver a quiénes elegimos, y luego ya las generales. Así que estate más atento, más alerta que nunca para que podamos tener un país mejor. Arrancamos. Y tener un país mejor dependerá también de quienes elijamos, quienes nos gobiernen, si la justicia va bien, si la justicia va lenta, va mal, si los senadores hacen su trabajo, si no lo hacen. Así que hoy tenemos de invitados a dos referentes. Vamos a hablar con la jueza Vivian López. Muy buenas noches, jueza, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Estoy muy feliz de estar acá con ustedes en el salón y gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos a hablar de lo que es la transformación digital de la justicia, que implementó la jueza y está con otro grupo y está luchando mucho con eso. Con el senador Sixto Pereira también. Buenas noches, senador. Buenas noches, Luis, Vivian, al compañero. Da gusto estar en un espacio interesante e importante para intercambiar ideas. Muchas gracias, senador. José Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos y un gusto tener miradas diferentes de lo que va sucediendo en el país, ¿no? Qué de cosas nos pasan a todos los niveles, ¿eh? Qué de cosas nos pasan a todos los niveles, senador, tantas cosas, el EPP, la forma en que pasó lo del EPP, la seguridad, la inseguridad. Algunos se centran solo en lo que es importante, por supuesto, en la seguridad de la lucha contra estos criminales, pero desatienden un poco lo que es la lucha y la inseguridad general que vive el país, absolutamente lleno de asaltos, atracos, abusos por todos lados. ¿Qué situación, senador, estamos? Y no es fácil mirando el efecto. Yo creo que hay que remontarse en gran medida para entender de lo que algunos dicen existe el EPP, otros dicen no existe. El colega Kencho, por ejemplo, afirma que no existe. No existe. Yo creo que hay demasiados grupos criminales. O sea, está esto, está el tema de los grupos narcos, está los grupos ligados al crimen organizado, etc. O sea, hay demasiadas. Yo quiero ir al fondo del tema. Generalmente porque se estuvo tocando también el tema desde el punto de vista si se considera a este grupo como fuerza beligerante, como fue Colombia o en El Salvador. Sí. Yo dije, independiente, se haga eso o no, se firmó la paz, pero los problemas sociales, económicos, ambientales continúan y se profundizan, no se cumple y siguen la matanza. Entonces, creo que acá hay que colocar un tema de fondo. La situación socioeconómica está gravísima. Paraguay tiene la más alta concentración de tierra del mundo. Menos de 1% tiene casi 90% de las tierras. Tener el país destinado, creo que cuarto lugar en el mundo en producción de soja, de granos. Tener la ganadería, creo que está por los 7 en el mundo. Iñandeña por Mongaruje, pero Paraguay produce alimentos. Yo creo que es al revés. Hay una población 60% menos de 30 años. Tenés más de 100.000 familias, pueblos indígenas.
tenés 30% que es población campesina abandonado post dictadura de política pública, tenés MIPYMES, tenés el crecimiento de las periferias urbanas, el tema del movimiento sin tierra, sin techo y sin trabajo. Entonces, ese tipo de situaciones es lo que hay que colocar y analizar y decir, bueno, ¿por qué se da esto? Yo estudié y me acuerdo, hay un método de Sócrates y decía la mayéutica. Cualquier cosa tenés que ir deduciendo, el por qué, y te va a llevar a ver la causa. Y cuando ves la causa, puedes decir, vamos a ver cuál es la propuesta de solución. Y dije eso en la campaña cuando nadie pensaba que Lugo podría ser candidato. Yo era uno de los primeros en discutir por una experiencia que tuve ya. Yo vengo de la cuestión agraria y decía ahí 4 cosas. Expropiamos unas tierras después de 8 años de lucha hasta la última instancia del Poder Judicial. Entonces conozco por acá el tema agrario. Entonces ahí decíamos, queríamos hacer qué modelo de asentamiento hacer. Entonces producción diversificada de alimentos, que es lo que hace la familia campesina. Y de qué forma menos contaminante. Entonces la producción ecológica, sin químicos. Yo vengo de esa historia. Cooperativa de producción agroecológica en Juan de Mena Cordillera. Entonces decíamos, hay que participar en las elecciones. Yo no vengo de la historia de experiencia política partidaria. Entonces decíamos, este modelo que pensamos tenemos que desarrollar en el distrito. Si en el distrito se puede ser un modelo para el país, un modelo de desarrollo nacional que sea mucho más autoabastecida, incluyente para todos y para todas. Entonces colocamos 4 preguntas. El problema, decíamos en guaraní, con la gente discutía cuál es el problema del distrito de Juan de Mena, el diagnóstico. Después, ¿qué hacer frente al problema al Baasí? ¿Qué hacer como propuesta? Tercero, ¿quién va a hacer? Entonces había enfermera, agrónomo, docente, etc. Entonces, liderazgo participativo, democrático y colectivo. ¿Y cómo hacer? Sin ningún peso. Entonces teníamos que hacer una política diferente, de empezar a hablar. Esa metodología lo hemos aplicado con el tema para el proyecto Lugo. Y conseguimos. Primero, reivindicamos la dignidad del ser humano, del sector popular desamparado, tirado. Luego dignificamos el tema de la política como un medio importante para buscar el bien común. Entonces, nadie creyó. En 3 meses hicimos 600 reuniones autogestionadas en donde cada dirigente social se sentía partícipe de la construcción de un proyecto de cambio. Hemos demostrado desde abajo construir con la dirigencia, y la dirigencia liberal tenía que aceptar y llamar a convención para que Lugo se legalice, se formalice su candidatura. Luego hicimos el acuerdo. El gobierno de 4 años, en donde hubo resultados importantes en términos sociales, económicos, ambientales, integración, y poder hacerlo sin echarlo a los colorados del gobierno, que no puede luego por el tema legal. Segundo, el tema liberal y sectores de la izquierda u otro. Entonces, es un gobierno plural, democrático, en donde podés tener resultados. 14% de los grupos económicos ganancia récord que nunca consiguieron en otros gobiernos. Entonces, con eso quiero decir de que acá el tema de la inseguridad hay que abordar desde el punto de vista del problema país, socioeconómico, político, ambiental, y luego plantearse una cuestión participativa y democrática. Esperar de las dirigencias populares, porque acá todo el tema de la corrupción e impunidad fue instalado desde esa época, desde la época de la dictadura, cuando se entregaron la soberanía de la tierra, la soberanía energética, se repartieron entre militares, entre dirigentes políticos colorados de la cúpula, no el pueblo, y la gente que estuviera en el gobierno. Entonces, de ahí hay que empezar a reivindicar. Entonces, y con mucha participación, mucha democracia se puede tener resultados cuando hay intenciones reales políticas. Hola, pucha.
Qué charla nos dio, ¿verdad? Y encima haciendo un esfuerzo para no poder hablar en guaraní. Para no hablar en guaraní, Gracias. Te agradezco. Porque, Sí, es verdad, porque yo te escuché muchas veces y te sale el guaraní. No, pero te estaba haciendo la traducción simultánea. Él te iba haciendo la traducción simultánea. Yo iba poniendo y a ver si me quedo con algo. Tenemos aprendo. mucho que hablar ahora vamos a hablar más. Gracias, senador. Vamos a hablar de muchas cosas que quiero hablar. El estado de Lugo, quiero hablar de la concertación. Queremos hablar de que vas otra vez para senador, ¿verdad? Sí. Vas para senador. Hay mucho que hablar y analizar, pero también va unido mucho a todo lo que es el tema judicial. Vos hablaba al comienzo, Vivian, que estás muy metida en la digitalización de la justicia y porque tanto drama hay que se atrasa todo, que va todo muy lento. Contanos un poquito esa parte porque va muy ligada a muchos procesos que van lentos o parados inclusive. Sí, para ser honesta, ¿verdad? Bueno, me tocó en suerte liderar desde primera instancia, desde el 2016, el plan de implementación del expediente electrónico, que era prácticamente, cuando se hablaba de eso, en ese momento todos nos miraban escépticos, ¿verdad? De que eso no iba a funcionar. Y hoy en día prácticamente en todo el país, gracias a la pandemia, ¿verdad? Increíble. Una explosión geométrica. Gracias a la pandemia, tenía que decir. Gracias a la pandemia, ¿verdad? Todos los recursos se destinaron a poder digitalizar los juzgados, sobre todo de primera instancia de todo el país, a nivel país. Tenemos ya expediente electrónico y digitalización en el Chaco paraguayo. Hemos llegado a Alto Paraguay, ha llegado el expediente electrónico antes que la ruta. Eso, por ejemplo, es un hecho histórico, ¿verdad? De la presencia del Estado no solo es la del Ejecutivo, sino también la del Poder Judicial. En todos los rincones del país tenemos juzgados de paz ya con infraestructura mucho mejor que hace 10, 20 años y está llegando el expediente electrónico a los juzgados de paz, que es la primera cara de la justicia, que es donde el ciudadano de a pie puede llegar al juez y tiene esa necesidad. En Concepción, los 3 juzgados de Concepción, que es una zona también olvidada del país, ya tiene expediente electrónico. ¿Por qué es importante esto? Por la transparencia. El tema de la mora lo voy a poner a un costado, a un margen, porque ese es multicausal, no va de la mano de la tecnología. Okay. La tecnología lo que hace es transparentar el proceso. ¿Qué significa? Que el senador, si tiene un proceso, puede acceder y ver desde su celular, que José también puede ver, que todas las personas que trabajan aquí pueden tener acceso al trabajo del juez desde su teléfono. Esa es la gran diferencia. ¿Y eso qué trae? Eso combate frontalmente a la corrupción, porque uno sabe perfectamente que es el juez el que no está firmando la sentencia y no es que el abogado está ahí diciéndole sí, ya firmó, no firmó, pasa esto, pasa lo otro. Todas esas viejas mañas del papel, esas viejas mañas del pasado, se vencen a través de esa tecnología. Ahora, los otros grandes problemas, los problemas de corrupción, la ineficiencia, la lentitud, ¿verdad? Eso sí son problemas que hay que abordar desde una perspectiva ya de una política judicial ya que escapa a lo que yo puedo venir a decir aquí. Eso ya depende ya de las cabezas del poder judicial, del pleno de la Corte, de decisiones políticas y se están abordando, pero yo creo que todo proceso es siempre muy lento. Este proceso de tecnología ha sido muy rápido. Del 2016 a hoy tenemos un avance tan grande que yo creía que en 10, 15 años recién íbamos a ver, y hoy en el 2022 ya te estamos hablando de más de 500 despachos judiciales totalmente digitalizados y subiendo. ¿Qué significa subiendo? Ya ha llegado a corte, a sala penal, ya llega a corte, está llegando al Tribunal Contencioso Administrativo, que es un tribunal importantísimo para el país, ¿verdad? Porque ahí se dirimen todos los juicios contra el Estado. Y también ya va a llegar, yo creo que próximamente, en 2 o 3 años, toda la Corte Suprema va a estar digitalizada y sobre todo la Sala Constitucional, que es la sala que tiene más juicios y más volumen de trabajo hoy en día. Ayer hablábamos, ya lo que voy a compartir, el veto a la ampliación presupuestaria al Ministerio Público. Y digo por qué esto, porque quería entrar en ese tema aparte.
Porque está todo tan condicionado a un tema político que solamente piensan en el ataque a una inacción de la Fiscalía General del Estado, si trabaja, si está con una cierta inclinación hacia un grupo, hacia Horacio Cartes, bla, 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 bla. Y a veces están las cosas tan manipuladas que uno no termina de ver hasta dónde puede afectar en una vida diaria que un ministerio trabaje sin presupuesto. Lo mismo en el tema de los jueces. Por ejemplo, ahora también quiero escuchar tu opinión de eso. De los jueces también, yo me acuerdo que te conocí a vos cuando vino la Asociación de Jueces. Vos pertenecés a la Asociación de Jueces, ¿verdad? Sí, soy secretaria general de la Asociación de Jueces del Paraguay. ¿Cuántos hay ahí? 900 jueces y de 1.040 jueces, 900. voluntariamente asociados, ¿verdad? Bueno, y recuerdo que en su preocupación, esto hace justamente antes de empezar la pandemia, hace 2 años, 2 años y pico, era la visión que tiene la población de la justicia y de algunos jueces en general. Y la visión es la que se ha construido en todos estos años y el reclamo ciudadano es legítimo porque la justicia está en deuda. La justicia está en deuda y si bien habemos jueces que hacemos el esfuerzo, que queremos sacar adelante, que desde el gremio tratamos de levantar esa imagen, siempre es una tarea diaria y son granitos de arena para construir, ¿verdad? Institucionalidad. Nosotros tenemos, como dijo bien el senador, toda una historia atrás que nos condena un poco en el sentido de la justicia es muy nueva, la justicia que hoy vemos, la justicia seleccionada por concurso, la justicia que el juez llega al lugar donde está por un concurso previo, no es la justicia que teníamos antes, o sea, tenemos esa gerencia que tenemos que ir desterrando, el amiguismo, la influencia política, la influencia mediática, la influencia también de intereses personales muchas veces, entonces todo eso desde el gremio es una reivindicación que nosotros luchamos día a día. Queremos por eso una ley de carrera judicial que garantice que los buenos jueces sean los que asciendan, los jueces honestos, los jueces dedicados a su trabajo, ¿verdad? Y que también las personas que ingresen pasen por un sedazo, que se pueda garantizar que esa persona en el futuro no se va a ir por el mal camino, no va a corromperse y no va a traer más problemas de lo que ya tenemos, ¿verdad? O sea, esa confianza se construye día a día. Hace poco en Brasil estábamos y nos decían los jueces brasileros que entre los 3 poderes el poder judicial brasilero es el más respetado estadísticamente de los 3 poderes y decían ¿cómo podemos lograr nosotros eso en Paraguay? Y nos decían los jueces brasileños porque nosotros tenemos estabilidad desde que entramos. O sea, el juez es independiente desde el día que jura como juez y tiene esa inamovilidad como la tienen también en España, ¿verdad? Entonces el juez sabe que su trabajo solo va a ser medido por el nivel de su sentencia y no por el resultado de a quién le benefició o a quién le perjudicó. Es tan complicado todo esto, senador, porque es toda una cadena tan grande de corrupción que va desde a lo mejor la autoridad más alta, a, como nos llaman algunos, hasta el más común que está en la calle. Las criaturas, los niños, los adolescentes se crían y ven que nadie se va preso, que hacen significativamente y no pasa nada, de que hay como máximo en su momento, dijo el presidente, caiga quien caiga, nunca cayó nadie realmente. Ahora están cayendo algunos ministros, ¿verdad? Pero ya cuando al final de su mandato. ¿Está la corrupción en el ADN de muchos? ¿Estamos tan consumidos el país una parte por ese cáncer que es la corrupción que arrastra sin poder evitarlo? De hecho, yo creo que la experiencia nuestra en Paraguay, en términos políticos, acá se cimentó este Estado sobre el tema de la corrupción y la impunidad. Y luego te vienen organismos internacionales a intervenir. Eso se llama injerencia. Guste o no, venga de donde venga, es injerencia. Entonces, dije al comienzo la situación de Paraguay, cuando se violentó el tema para sostener la dictadura en la trilogía. Tierra en manos de militares, de personeros del estronismo y de los que están en el gobierno. Sobre eso se cimentó. Entonces, y eso generó
Paraguay tiene 406.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Ahora con los datos que se suman son 500 y algo. Eso te va a decir, depende de qué catastro lea. 100.000 y pico de kilómetros De más está tenemos. de más por el tema de la superposición de títulos. Sí. Acá hay una cuestión de cómo se genera eso, desde la institución agraria, el tema geodesia, el tema catastro y el tema del registro de la propiedad. Ese es el cuarteto de donde se formaliza la corrupción y la impunidad. En complicidad con intereses económicos, jueces no, abogados y escribanos. Ese es el cimiento de la corrupción y la impunidad. Entonces eso iba creciendo. Entonces acá el Poder Judicial es utilizado para eso. El Poder Judicial en Paraguay, salvo honrosas excepciones, pero la estructura en sí está preparado para blanquear esa irregularidad. ¿Cuánta nacionalización se le da a la gente, por ejemplo, pagando? O el tema mismo... Extranjeros que vienen ahí. Extranjeros que vienen. Los documentos, puedes pedir un carnet con Sí, ¿cómo se dice? registro. Un registro. Pagas Ta- ta. 200.000 y ya lo tienes. Y el tema, por ejemplo, siempre fue el brazo político de los grupos económicos para formalizar y perseguir. Y eso, por ejemplo, el caso de la Fiscalía, nunca actuó como debería de ser, como garante de los intereses. Siempre se usó como garrote de perseguir las necesidades sociales, por ejemplo. Eso te quiero decir, te digo nomás porque yo estoy... Cuando decimos la fiscalía o la fiscala. porque- Fiscalía casi en general. Ya, pero todos fallaron. Entonces, Honrosa excepción no por eso siempre te hay. quiero preguntar, todos fallaron porque eso es lo que a veces hace que la población castigue a todo un ministerio completo cuando a lo mejor el culpable es la cabeza. No, de hecho, no hay tampoco, generalmente en el Parlamento, con honrosas excepciones, hay parlamentarios o parlamentarias que juegan a construir un Estado de Derecho. En términos presupuestarios, por ejemplo, la mayoría es jugar a cobrarle. ¿Cobrarle qué significa? Bueno, la fiscala general es elemento de cártel, entonces por lo tanto no hay que darle recursos. Y se le perjudica a un montón de fiscales o fiscalas que hacen bien el trabajo. Eso por te quiero ejemplo. preguntar, porque acordate que la fiscala, por ejemplo, en marzo se va. Esta no aceptación, este veto que hicieron para no tener recursos en la fiscalía para que puedan seguir investigando necesidades que hay. Pero nosotros desde nuestra bancada hemos presentado un montón de documentos, pruebas con relación al tema de lavado, de tema Messer, tema Cártel, otro, etcétera, pero nunca se hizo la investigación Porque como se habrá corresponde. traspapelado la carpeta sin querer, Y ¿verdad? probablemente se Literal, sienta sobre eso porque es petiza, entonces para poder estar más alto. ¿Ves por qué es importante la tecnología? Sí. ¿Ves por Ahí qué? está. Las viejas mañas del papel. Sí, no, y decía también que generalmente el Poder Judicial es utilizado como un garrote político. Y le digo, siempre voy a decir con honrosa excepción. En Brasil mismo, aunque digan esto, nosotros somos inamovibles, no. El garrote utilizado, por ejemplo, contra Lula, y que ahora se demostró todo, que fueron una farsa que se inventó. ¿Pero para qué? Para impedirle que sea el candidato y eventual presidente de la República. Lo mismo se hizo con Dilma. Se inventó y bueno, no hay acá impoluto de jueces ni en Estados Unidos. Entonces siempre se utiliza eso como un garrote político y se usa también para todas las corrupciones, lavado, etcétera, para blanquear. Por eso pues, el tema de la intervención en nuestro país, esa es intervención, eso es injerencia alevosa. La embajada americana. Te viene y se coloca, y cuando ellos son responsables, ellos fueron los que sostuvieron la dictadura acá en Paraguay y en América Latina, en un momento de la historia. Cuando no les sirve eso en términos económicos, geopolíticos, entonces bueno, le echan y le ponen a su consuelo narcotraficante. Y luego, en su momento, le utiliza a Cartes para hacer golpe político contra Lugo. Un gobierno legal, legítimo, puede tener diferencias, pero fue con resultados importantes. Se le golpea y bueno, ahora está en desgracia. Pues imagínate si pasa algo ahora y el embajador tiene que reunirse con el presidente en funciones del Paraguay. ¿Quién es? ¿No sabes? ¿Hugo Vela? No, acá Ahora está significativamente como presidente porque el presidente está ausente, está fuera del país. en España, Está y si el comiendo embajador jamón. americano tenga que hacer ¿te imaginas que tiene que hacer un aviso? Tenemos que nombrar otro significativo, le tiene que avisar a Hugo Velázquez que va a nombrar otro. Pero una pregunta, Sí. sin ánimo de defenderlo, pero si no se hubieran
Metido. A veces da la sensación de que si alguien externo a toda esta problemática no habla o no dice o no suelta la bombita como hizo Estados Unidos a través de su embajador, hay cosas que no se moverían. O sea, yo entiendo lo de la injerencia, pero entiendo que si un país como Estados Unidos, que sabemos Está cómo por la olla. maneja Pero hay- el mundo, algo habrá detrás. Pero hay mecanismo y mecanismo. Está el cuerpo diplomático. Y en el cuerpo diplomático yo sé que hay sugerencias, pero no público. En forma alevosa pues, hacen estos norteamericanos. Se va en el Congreso, por ejemplo. En el Congreso se va un militar y la secretaria política de la embajada se va. A nosotros queremos que se trate el tema hidrovía y no sé qué cosa, o si no va a haber sanciones. La puta, viene y te condiciona. Entonces, ese tipo de alevosidad es lo cuestionado acá. Podés hacer observaciones por abajo sin que sea una cuestión pública, como hacen varios observaciones así a nivel diplomático. Pero yo no conozco otro tipo de así de que se haga una cuestión en forma alevosa, arbitraria. Te dice, Luis, vos está como era. Significativamente observado por el gobierno norteamericano. No te voy a dar tu visa. No la quiero tomar. Pero pensáis que antes de hacer ese tipo de anuncios no hay ninguna instancia en el gobierno en general. Pero Marito dijo que no todo eso? sabía. Lastimosamente el tema pues, está muy corroído, el tema. Entonces vos no podés decir acá es patrimonio exclusivo de la corrupción, la impunidad, el lavado, el Partido Colorado. Está transversalmente colorado está entre claro. los liberales, el gremio empresarial. Hay candidatos ahora en este momento que son de dudoso origen sus bienes, por ejemplo. Candidatos a parlamentarios. Están en el gremio empresarial. Y vos ves, la pista clandestina está en la chacra de Sisto Pereira. No. Está en las grandes haciendas, en los grandes sojales, etcétera. ¿Y vos no retirás créditos multimillonarios y no pagás? No puedo de San Cristóbal. Y no pagás. No me dieron. No te dieron, no te dieron. Qué lástima, ¿verdad? No sé, desde tu posición. Lo que dijo el senador con relación a la utilización de la justicia, ¿verdad? Para incluso apartar candidatos. Eso lo conocemos en Paraguay hace cuántos años, y no solo Paraguay. Hay un término en inglés que se usa para justamente describir esa situación, que es el lawfare, que es utilizar, incluso hacer leyes, ¿verdad? De repente contra personas o contra circunstancias, contra empresas, e incluso utilizar los tribunales para apartar a las personas. Es una manera, entre comillas, democrática, ¿verdad? Usando las reglas de juego existentes, ¿verdad? Echa la ley, echa la trampa. A lo que me refiero es que no es una cuestión solo de Paraguay, Claro. solo regional de Sudamérica o solo latinoamericana. Está ocurriendo, la misma situación está ocurriendo en Polonia, en Hungría. En Polonia se ha barrido con todos los jueces de Polonia, el nuevo gobierno que es heredero del viejo comunismo derrotado en Polonia. Hoy en día él está enfrentado con el Consejo de Europa. El Consejo de Europa le dijo, no te damos más los aportes económicos si es que no cambian esto, y Polonia desoyó eso, y el Consejo de Europa siguió dándole los aportes, y ahora hay un enfrentamiento entre todos los tribunales europeos contra Polonia y contra Hungría, porque la independencia judicial ha sido totalmente devastada en Europa. Los fallos de la Corte de Derechos Humanos Europea hoy en día no se están cumpliendo en todos los países europeos. Y hace poco nomás en un congreso internacional que estábamos, le preguntaban a uno de los jueces, ¿por qué eso está ocurriendo? Y tiene que ver mucho con la identidad de cada país. ¿Qué congreso se hizo hace poco en Paraguay? El congreso de Derecho de la Academia de Derecho Comparado. Se hizo por primera vez en Asunción, y la última vez que se hizo en Sudamérica fue en el 53 en Caracas. Nunca se hizo en otra ciudad, y eso fue un honor para Paraguay. Asunción se convirtió en la capital mundial del derecho por una semana, y este juez decía, depende de la identidad y de la idiosincrasia de cada gobierno y de cada país, decía. Y en Europa tienen muchos más problemas que nosotros, porque tienen problemas de idioma, de religión. ¿Participaste en el congreso? Sí, la Asociación de Jueces estuvo como comité organizador juntamente con el CD, con el doctor José Antonio Moreno, que fue el que trajo el congreso al Paraguay, y estuvieron 1.300 personas al mismo tiempo, estuvimos ahí, ¿verdad?, durante una semana, y se discutieron estos temas.
¿verdad? El Estado de Derecho, las noticias falsas, el discurso de odio, que hoy en Brasil estamos viendo cómo está haciendo estrago ese país. Mismo en España veía hoy como también una diputada española hablaba de cómo el discurso de odio crea odio y al final en una... Crea violencia también. Crea violencia, ¿verdad? Entre vecinos, en una misma calle, en un mismo barrio, en una misma comunidad. Entonces, desde la justicia, nosotros estamos mucho más limitados que desde el Congreso a hacer esos grandes cambios. Pero un juez, cuando hace una sentencia, emite un mensaje. Su sentencia es un mensaje a la sociedad. Entonces, los jueces tenemos la obligación que cuando nos toque, tenemos que dar ese mensaje de construir institucionalidad, construir democracia, mantener esos valores democráticos que están en nuestra Constitución y hacerlos cumplir. Ese es el rol de los jueces desde donde les toca. Qué complicado es todo, de verdad. Es que es muy complicado. Es muy complicado. ¿Te marea todo? No, porque es muy complicado porque luego la calle está desesperada, la calle se queja de los jueces, se queja de la justicia en general, se queja de los que... Pero la queja es buena. La queja es buena porque la queja es legítima, la queja refleja lo que la gente espera. Eso no quiere decir que podamos darle todo lo que la gente espera. El juez no es un cargo de concurso de popularidad. El juez generalmente, ambas partes están enojadas. La que ganó y la que perdió. Nunca se le da gusto. O sea, desde el punto de vista del juez, es un trabajo muy ingrato, ¿verdad? Es muy ingrato. Decía yo al comienzo, estamos en esta campaña política general de internas, de no internas, como quieran llamarle, que no son hasta diciembre. La concertación creó mucho revuelo, algunos éramos muy atacados porque cuestionábamos ciertas cosas de la concertación, no la concertación en sí. Vos sos artista, no llegó un momento en que si querías hacer una crítica constructiva, porque yo no soy de los que me gusta decir, no, como el fin es bueno, justifica ciertas cosas. El fin no justifica los medios, yo creo al menos. ¿Cómo fue tu experiencia en esta concertación? Primero no es inventar la pólvora. Ya lo hicimos para la candidatura y la presidencia de Lugo. Desde abajo se hizo los acuerdos en este caso con los partidos tradicionales. Tuvo resultados importantes en la gestión de 3-4 años. Para todo, se redireccionó el Estado en términos de responsabilidad sobre salud, educación, vivienda, etcétera. Integración sin condicionamiento. Y nosotros habíamos planteado en la concertación, porque todo el Frente Guazú estuvo ahí. ¿Qué planteamos? No inventar cosas. ¿Sobre qué base vamos a unirnos? Lo que decía, ¿cuál es el problema de fondo? Escucharle a la gente. Escucharle a la gente significa traducir en propuestas, en proyectos. O si no es oído sordo, ¿y qué habes o sea habes? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Efraín, Efraín hace casi 3 años estaba haciendo campaña. Y lo único que hace. Y el tema es lo siguiente. ¿Qué otra cosa Tengo hace? que decir, yo soy muy directo. Se coloca en su egocentrismo, está en primer lugar. No es el país. Si nosotros creemos en el problema país, solución al problema país, deberíamos de sentarnos cuatro partidos que tengamos posiciones diferentes sobre qué podemos acordar sobre este gran problema. Es el programa lo que se hizo en el gobierno de la alianza con Lugo. Sí. Bueno, después ¿cómo? Y en la chapa pues tenés que tener una visibilidad. ¿Qué dice él? Yo me defino centro derecha. Y tiene que ser una mujer y yo tengo que elegir. Entonces, ¿para qué vamos a estar los tres ahí sentados? Sí, él está definiendo ya. Eso significa no le interesa al país, se coloca como el centro. Egocentrismo puro o cual. Entonces, podés sentarte ahí con Patria Querida, con todo el mundo, acordar cosas, con la diferencia. Pero en este caso pues no se admitió eso. Entonces, ¿cuál es nuestra situación? En donde te tratan como leproso. Porque la fuerza importante sigue siendo una de las figuras y convocante en términos electorales y credibilidad. El Lugo, 60% aún. Después hay un estudio que nos cayó, casi 40-50% decía la gente encuestada, que no es una encuesta nacional, a nivel internacional dice, nosotros estamos en condiciones de votarle a gente no tradicional, a la izquierda.
¿Qué dicen de la región? Y te dice la misma cosa lo que fue aquella experiencia. Quedan 2 países, exacto. El resto es todo Entonces, izquierda. no se le escucha eso. Entonces se pone, ¿y qué cambio puedes hablar? Entonces te dice, el que no está con nosotros está con el Partido Colorado. Es un argumento simplista. Irresponsable, puedo decir, a esta altura del campeonato, porque acá está en juego la situación de recuperación de la institucionalidad de derecho, del Estado. Está corroído por la corrupción, la impunidad, el lavado. Entonces necesitamos recomponer. ¿Quiénes son los que deben recomponer? Y esa gente que debe ser escuchada. Y acá no le quieren escuchar al pueblo. Ese es el problema de fondo. Ahora, quieren usarle. Por eso el tema de 4 candidatos en donde en nombre de la transparencia y la participación dice, fulano es la chapa elegida democráticamente. Democráticamente. ¿Pero qué chapa? Eso no es y democráticamente, ¿verdad? Ahora seguimos hablando del tema porque quiero profundizar un poquito más en el tema, o mucho en el tema. Ahora volvemos en un momento. Que mucho hay que seguir charlando y hablar de tantas cosas. Una de las cosas que ahora hablaremos también es de la cantidad de proyectos que se encajonan por intereses partidarios y no por intereses generales también. Cuando te dice, yo pienso en la población y mentira. Luego tienen que llamar, votar según quien le dice. Y ustedes puede ser que pierdan un poquito de fuerza en el Senado, en el Congreso, senador. A ver cómo encajan este último tramo. Vamos a hacer algo importante, que es hablarte de la mejor inversión que hay. Así que asegura tu tierra, tu piso, tu casa. Bueno, me voy hasta Cacupé. Vamos a Cacupé. Vámonos a Cacupé. Urba trae un nuevo lanzamiento en Cacupé, que es fracción La Serena 2. Tiene todo lo que buscas. Cierto. Está ubicada en el barrio San Felipe y está a pocos metros de la ruta Pirayú, Cacupé, y de la ruta número 2. Zona totalmente poblada, situada junto al Club 1 de Enero, y además tiene un montón de servicios ya establecidos, como hay una comisaría, hospital, la terminal de ómnibus, escuelas y comercios. Puedes elegir el lote que quieras a cuotas corridas sin reajuste. Importantísimo esto, sin sustos. Claro que es importante. Concesión inmediata a sola firma, ideales para casa quinta, vivienda o inversión. Puedes encontrar el plan ideal para tus objetivos y paga tu primera cuota con Urba. ¿Que querés agendar una visita y ver tu terreno? Claro que Podés llamar al asterisco 8722. Ahora ya mismo. Que además es gratis desde cualquier compañía. O al WhatsApp directo 021 20 46 46. Aprovecha, porque invertir en tierra es el mejor ahorro. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. Traemos desarrollo. Che, ¿qué de cosas hablábamos un momentito, pero ahora que estamos hablando de Urba, todo el tema del catastro, la cantidad de cientos de miles de kilómetros que hay más? ¿Qué de corrupción? Catastro y registro. Y registro público. ¿Qué hacen esas dos entidades separadas? Ahora hablamos de eso, pero ahora hablamos de eso, sí, porque está también la ley Riera Zavala de invasión de tierra. Hay muchas cosas que queríamos hablar. Estábamos en ese momento de la concertación, Efraín, candidato, me salgo, me entro, ahora apoyo. ¿Qué quedó al final? ¿Cómo estás ahora? Primera cuestión de que a nosotros, digo, el partido de Coyollá tenía que tomar decisiones políticas para ser coherente en este. No es simplemente alternancia con contenido. Y contenido significa redireccionar política pública de Estado. Y eso no encontramos en la concertación. Entonces no hay democracia, no hay participación, no hay transparencia. Nosotros no entendemos qué se hace ahí, qué hacen el resto de los partidos cuando simplemente ahí se discute cómo definir la chapa y punto, donde no hay participación. ¿Qué se hace de una gran parte de la sociedad? Nosotros creemos que el Frente Guazú es garante en el proceso de cambio para gran sector de la población del país. Por lo que fue la gestión en el gobierno de Lugo y segundo, nuestra gestión en este Parlamento. Tratamos de aportar política pública, no simplemente hacer pequeños proyectos. Entonces, creo que en ese sentido eso no genera ninguna confianza para el cambio. Primero, para mí es un retroceso. Es un retroceso a la historia de lo que fue en el 2008. Hubiera sido mucho mejor mejorar lo que no se pudo hacer bien en ese momento. Entonces, por esa razón salimos 5 partidos del Frente Guazú y hemos buscado con quién coincidir en términos programáticos, la chapa y el cogobierno, con participación de la gente. Y ahí discutimos con Euclides. Se puede decir un montón de crítica, nadie es puro acá. Entonces hemos coincidido en términos del programa
de lo que hemos hecho no es inventar la pólvora. Querey Euclides. Creemos, Querey Euclides. El tema central en este gobierno, futuro gobierno, es el tema agrario, la reforma agraria. Sanear jurídicamente la situación caótica de la tierra. Ya no puede continuar y eso depende en gran medida de la voluntad política del gremio empresarial, fundamentalmente. ¿Por qué digo? Porque nosotros hemos planteado esto. Hacer el catastro nacional como una herramienta constitucional y luego la mensura judicial eventualmente cuando hay conflictos. Entonces, ya lo hicimos en el gobierno de la alianza con Lugo, empezamos en el Chaco a ver las tierras de frontera y nos trancamos, entre comillas, en Ñacundaví, Alto Paraná. Cuando sectores en el Congreso de Patria Querida, Partido Liberal, Partido Colorado y UNAC dijeron: el gobierno de Lugo está persiguiendo al desarrollo, a la producción. Y no era eso, nosotros queríamos empezar a ver un poco la situación de ordenar el tema, la situación caótica. Eso es un tema central, el desafío mayor para tratar de buscar sanear. Acá con medida, como planteaste fuera de micrófono el tema de Zavala Riera, con medida represiva acá no se soluciona. No, ahora no fue fuera de micrófono, ahora con el micrófono. Con micrófono. Ahora con micrófono. Continuamos hablando fuera de micrófono. Te acabo de consultar ahora eso, Riera. Entonces, Zavala. con esa medida represiva ¿vos crees que no? No se soluciona. Acá tenés que buscar hacer un consenso político. Principalmente, siempre digo, el sector económico empresarial. Acá el tema del lavado pasa por el tema de tierra, ganadería, soja, recursos minerales. Son 4 intereses fundamentales que hace al tema para tratar de sanear y eso hay que combatir. Y mientras no haya esa voluntad política, acá no se va a solucionar con leyes que se presenten con medidas represivas. No se va a solucionar. Entonces, ¿por qué acá hay una complicidad? Primero, ¿qué tiene que hacer, por ejemplo, un fiscal? Yo hablo con propiedad. Tiene que revisar. O sea, Sisto Pereira, propietario, presenta en la fiscalía. Bueno, la obligación del fiscal es hacer todo el estudio, buscar si en registro de la propiedad, catastro, etcétera, ver eso. Luego, si se afirma que es tierra privada, tiene que desde el Estado buscar salida. Y luego, como último paso, es el tema represivo. Y acá lo primero que se hace es la medida represiva y no se hace el tema de estudio previo para garantizar el derecho de las partes. Porque no puedes solamente garantizar el derecho del propietario, sino que de tus compatriotas, problema social. Entonces, eso hemos instalado en el tema de la concertación, que no tuvo eco. Segundo, en el tema de, en este caso con la chapa Gallo Querey, Euclides. Le salía el apodo y uno de los temas centrales es eso, sí, que hemos hablado. No va a ser fácil. Y tiene que haber consenso, o sea, tiene que haber acá participación política, tiene que haber de la prensa que no toma partido con los grupos económicos, la iglesia, todo tiene que participar para tratar de intentar buscar ese saneamiento y buscar el tema de redireccionar el modelo de desarrollo. O sea, al campesino, 30% de la población no le podés tirar y decirle que es Aragán. Tiene que haber investigación de tecnología apropiada, tiene que haber financiamiento estatal, tiene que haber industrialización, tiene que haber infraestructura y tiene que haber intervención y regulación desde el Estado para el tema del mercadeo. Tiene que haber eso, sino que yo tengo que producir caña dulce, tengo que saber dónde vender, a cuánto vender y qué me tiene que comprar, como fue cualquier gestión de Estado que vela por los intereses de todos los paraguayos y paraguayas. A mí me gustaría ahora quiero hablar un ratito con la jueza, me gustaría hablar luego, y no quiero olvidarme, a ver si lo apuntamos ahí, del tema derecha-izquierda, de demonizar lo que pueda hacer la izquierda, lo que pueda hacer, inclusive te hablan de comunismo, derecha-izquierda, para desprestigiar o no un partido o unas ideas. Y a veces, si le llegas a preguntar a alguien, ¿te gusta la izquierda? No, no, y le preguntas ¿por qué? No te sabe explicar qué es derecha-izquierda. Luego me gustaría saber tu opinión de eso. Escuché muchas veces: en Paraguay tenemos ya las leyes suficientes, no hace falta más leyes, solamente aplicarlas.
¿Cómo se vive desde dentro el escuchar eso? Que no se aplican las leyes, este juez fue muy leve, el día que la ley se cumpla, que la jueza, que el Poder Judicial empiece a hacer su trabajo. ¿Qué planteamiento hay para estos años que vienen? Bueno, ya sé que vos no podés representar a todos, pero no, me gustaría saber tu opinión de esto. En cuanto a lo que decía el senador, ¿verdad? Crear leyes. Uno encuentra y eso es una tendencia casi mundial, es un error también de los gobiernos de los países. Tenemos un problema con el tránsito, hagamos una ley. Tenemos un problema con el agua contaminada, hagamos una ley. Tenemos un problema con el discurso de odio, hagamos una ley, ¿verdad? Entonces reprimamos. Esa es la primera reacción en general, ¿verdad? Y eso lo vimos, como te decía recién, en el Congreso de la Academia de Derecho Comparado en todos los países, ¿verdad? Hay una tendencia a querer solucionar todo haciendo leyes. Hoy viste, perdón, antes que una ley que creo que es una ley que quieren presentar para si es una terrorista o un violador, eso directamente se le queme. No sé si leíste algo. Auxilio. No leí. Edgar Ortiz. Diputado. Sí, y hay también una tendencia a querer, como decía recién, en el caso del juez no es un concurso de popularidad, pero en el caso del político, ¿verdad? A decir lo que el pueblo quiere escuchar y con eso de repente generar también, ser tendencia en las redes sociales, ¿verdad? O sea, generar publicidad también. Pero hay que ser serios, ¿verdad? Y hay que hablar con datos, ¿verdad? Hay que hablar en la mesa, como decía el senador, consensuar, expresarse, escuchar al otro, no querer imponer la idea. Esos son los valores democráticos de la sociedad y eso se empieza desde niños, en la casa, en los colegios. ¿Qué viviste vos de niña? ¿Cómo fue? Yo nací en la dictadura, ¿verdad? Claro. O sea, nací en la dictadura, o sea, ¿querés que cuente mi edad? No. Quiero que cuentes tu experiencia. Sí. Yo vengo de una familia de clase media profesional, mis padres eran... mi madre era abogada, mi padre es abogado hasta ahora, litigante, ¿verdad? Toda la familia de abogados, soy hija única y mi madre siempre fue una mujer muy apasionada por los derechos de la mujer y por los valores democráticos. En mi casa, digamos, a pesar de vivir en dictadura, había democracia. Siempre papá perdía 2-1, ¿verdad? Pero ella se dedicó a la política y a través de ella... ¿A la política? A la política. Ella en el 89, después del golpe de Estado, ingresa al Congreso y fue la primera, fue una sola mujer diputada por el Partido Colorado en su momento y había una senadora por el Partido Colorado. Una, eran de muestra un botón. Y ella impulsa la ley del 20% de la cuota de discriminación positiva para que justamente al hacer yo sé que hay mucha oposición hoy, incluso de mujeres contra esto, ¿verdad? De que cuando los hombres, que son los que hacen las listas, tengan que incluir mujeres. Ese 20% permitió que hoy haya mujeres en los gremios, en las cooperativas, en los colegios, en los centros de estudiantes. Eso cambió una realidad. Y que la verdad que si no era por eso, cuéntenme otro sistema y voy a apoyarlo, ¿verdad? Hasta que se llegue a una igualdad. Porque si vamos a esperar a que naturalmente se llegue a esa igualdad de ocupar lugares de decisión, vamos a esperar 100 años, yo ya no lo voy a ver, quizás ni mi hijo lo va a ver. Hay personas que no entienden la reivindicación, ¿verdad, José? Y fijaros que ahora llegamos hablando de ese tema que hemos comentado muchas veces, de la posición de la mujer, de mujeres preparadas, que hay muchísimas. ¿Qué ha pasado con estas chapas en la concertación, en el Partido Colorado? Ya no hablemos, porque no hay ni vicepresidentas, pero aquí son todas vicepresidentas precandidatas. Queda lucha todavía, ¿verdad? Muchísima. O sea, yo esperaba tener una mujer al frente. Y eso es resultado, José, de que la igualdad legal está. La generación de mi madre la logró, ¿verdad? Pero la igualdad real no. No existe. Hoy en día, un ejemplo práctico, si yo estoy en el juzgado trabajando, de repente tengo que ocuparme también de las cosas de la casa. Si en el colegio pasa algo, me llaman a mí, no le llaman a mi esposo, ¿verdad? O sea, yo tengo que dejar una audiencia y salir corriendo. O sea, esa igualdad real de que ambos progenitores están que conste que aclaro para que mi esposo es un progenitor muy presente, ¿verdad? Y no es que me ayuda, sino que... Y un capo, por cierto, Francisco es un capo, Francisco Segura. Sino que se
ocupa de su rol de padre, ¿verdad? No todas las mujeres viven eso, la mayoría de las mujeres paraguayas son jefas de hogar, mantienen su hogar, traen el dinero a la casa e incluso aguantan situaciones de violencia y de maltrato por sostener un hogar y salir adelante, ¿verdad? Esa igualdad real que decís, en los lugares de decisión, eso nos falta mucho. Hoy en la Corte es de 9-1. Y me preguntan a mí, ¿cuántas van a ser suficientes? Y me preguntan, ¿verdad? Muchas veces me dicen, y hasta que sean 9. Si cuando fueron 9 hombres nadie dijo lo contrario, ¿verdad? Y eso lo decía, no lo dije yo, ¿verdad? Lo decía Ruth Bader Ginsburg en Estados Unidos, ¿verdad? Una de las grandes luchadoras por la igualdad también en Estados Unidos, que es un país que se vanagloria, ¿verdad?, de la democracia y la libertad, pero donde se discrimina y no se lleva a la práctica en su casa, más afuera que adentro, ¿verdad? Estados Unidos, justamente Ruth Bader decía, hasta que sean 9. Y hasta ahora no han sido 9 mujeres. Hasta ahora no han sido. Hablando de eso que dijiste, me hizo acordar de Esperanza Martínez. Sí. Esperanza Martínez, por ejemplo, algunos en público y otros en privado te dicen que hizo una excelente gestión en su momento con el ministerio, que creó de verdad muchas cosas, y sin embargo, que por cierto, Esperanza, nunca consigo que vengas. La invitamos todas las semanas y nunca puede, pero también la apreciamos. Fue, no sé, eso que tuvo que abandonar porque le pasa a la mayoría de las candidatas. Tienen una preparación increíble, inclusive más que la mayoría de los que están ahora arriba, y sin embargo en el momento de tener, porque necesitas un apoyo económico, es donde falla la cosa. De hecho, ahora va a ser mucho más difícil el tema de construir política pública, de hacer gestiones públicas. Por la modificación del Código Electoral, el tema del desbloqueo. Sí. Primera cuestión que le perjudica a las mujeres. Totalmente. Totalmente eso. Ese logro se retrocede. El tema de la institucionalidad organizativa. Sí, matemática. El tema de un partido que es un medio, un instrumento en donde hay programa, hay disciplina, hay organización. Eso acabó. Es una cuestión de, yo digo en guaraní, ni carnea puro, carnicería puro. Entonces ya no hay capacidad de gestión pública. Ahora el gasto es doble para las internas y las generales. Entonces la inversión, esta es una inversión, ya no es política pública. Entonces, ¿qué hace? Y vos haces la sumatoria, algunos te dicen, voy a gastar $1 millón para la interna. Eso significa en las nacionales, también va a ser el mismo. Y después hacer la conversión en guaraníes y lo que se percibe en 5 años, probablemente no alcanzás. Entonces, tiene que haber ahí tráfico de influencia, negocio, etcétera. Sí. Entonces, por esa razón, creo que ahí Edgar Ortiz habló de esa situación también, a pesar de que habló de este proyecto jodido. El proyecto jodido de incinerar a los violadores y terroristas y asesinos. Entonces, la misma cosa, yo creo que esto hace a la democracia, la participación, rever esta modificación. Para nosotros del Frente Guazú, la lista sábana, como se decía, eso nosotros discutimos colectivamente quién va a ser el candidato o la candidata y luego discutir en base a la construcción, a la experiencia, los espacios, no en base a si esto tiene 1 millón, vos tenés 500 el segundo, el otro. Eso fue lo que motivó, pero creo que ni a la inversión no le conviene este tipo de gestión de Estado. Porque ahora cada uno tiene que garantiza, luchar, cada uno te negocia, o sea, ya no hay institucionalidad. O sea, entonces hay que rever esa ley. Pero ¿serías partidario de hacer algún, no sé si retroceder o qué hay que cambiar? No, hay que buscar mecanismos de mayor transparencia, porque en nombre de la transparencia, el control, la participación de eliminar figuras de escombro era esto, pero es peor, porque acá se da directamente el que tiene. El que tiene plata. El que tiene, y ahí el origen. ¿Quién va a controlar el origen? ¿De dónde viene? Pero, vos podés decir, yo voy a gastar, no sé, 10 millones. Pero ¿cuántos millones vas a entrar? Bueno, quiero hablar de dos cosas antes de ir al corte. Luego, hay un brazo político de los terroristas y el futuro de Frente Guazú.
¿Qué quiero? El futuro del Frente Guasú. ¿Y por qué te reís? Quiero escuchar. La O sea, bola de no cristal. te sí, era ¿cómo era? La extinción. No, yo no dije eso, yo hablo de un futuro. Vamos a un corte y ahora volvemos. Es muy importante conocernos, saber quiénes somos, cuántos habitantes tenemos. Hay mucha gente que ahora ya está algunos cuestionando ciertas preguntas del censo. Por favor, es importante que todos respondan para que tengamos una mejor construcción el día de mañana del país y sepamos la realidad de lo que está pasando. Así que atendé lo que te dice el censo. Hay que saber cuántos paraguayos y paraguayas viven en el campo, cuántos viven en la ciudad. Hablábamos antes de los cinturones que rodean las ciudades, que suelen ser cinturones de pobreza, además muy precarios. ¿Cuántos ya no están, nos dejaron, fallecieron? ¿Cuántos volvieron de su lugar de nacimiento a la Pensé que cuántos habían vuelto del más allá. No, Pues son movimientos internos dentro perdón, del país. en este país puede pasar de todo. Te recuerdo con una lista de, no me acuerdo cuántos, de los colorados había hasta fallecidos en esa Bueno, lista. pues ahora con el censo así sabremos cuántos nacieron, cuántas personas realmente nacieron. Sí. Para todo eso el 9 de noviembre se está haciendo un despliegue bastante importante de voluntarios y por parte del censo también. Así que hay que quedarse en casa el 9 de noviembre y esperar a tu censista, que irán con su tarjeta bien identificados para construir juntos un nuevo Paraguay. Hablábamos en el primer bloque, creo, sí, de lo importante que es tener datos del país, ¿no? Sí. Así que censo 2022, AIME Paraguay, que es estoy, ¿no? ¿Ves cómo algo se Bueno, justamente lo importante del censo, quiero tocar un tema que no iba a tocar, pero me hizo acordar al leer esto, la terrible noticia de estas 10 niñas que eran abusadas. Y digo nomás esto, lo toco porque muchas de esas niñas ni siquiera tenían cédula, era como que no existían, no estaban. Y ¿cómo vas a proteger a alguien o algo que no existe, que no está? Y los nenes que están aquí en las grandes ciudades, en los semáforos. Sí. Así que no es van a la importante, escuela, no existen. O sea, es importante que participemos todos y que se pueda blanquear todo eso. Izquierda, Frente Guasú, el futuro, decías, de Frente futuro, brazo político de terroristas, ¿qué hay de todo eso? Yo me acuerdo, en el otro periodo, habían dos colegas que siempre nos atacaban. El brazo político del EPP, acá el Frente Guasú, secuestrador. Y después me acuerdo cuando Pavão, estando en la cárcel, viene su equipo de juristas, viene la prensa nacional e internacional, y ahí relataba, en el gobierno de Cartes, y decía, a mí me consultaron cuando se le secuestró, creo que al joven Arlan, creo que. Arlan, sí. Decía, a mí los órganos de seguridad me pidieron para hablar con los muchachos, y no la EPP. Entonces fue a hablar la liberación, di plata, entonces ahí donde tema narcotráfico, tema Estado, o sea, está inserto, infiltrado en todas las esferas. Entonces yo intervine en forma jocosa y dije, a la mitad, y nosotros éramos el brazo armado del EPP. Y ahora resulta ser que había sido el gobierno mismo, los órganos de seguridad, y acaba de decir Pavão, el que el propio Cartes le pedía. Y sumando a eso también, Urbieta, Félix Urbieta, secuestrado, su sobrino, que era intendente de Horqueta, vino a hablar con Pavão para interceder y buscar cómo hacer negocio por el secuestro de su tío. Entonces acá una cuestión de joda. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Nosotros creemos que el Frente Guasú tiene clarísimo una propuesta de desarrollo nacional incluyente, no es el invento de la pólvora. Planteamos proyectos de leyes que hacen a la política de Estado, por ejemplo, el caso de política tributaria, o el tema de la solución jurídica del tema de la tenencia de tierra, salud pública, educación pública, que haya mayor presupuesto a los indígenas, al tema ambiental. Acá hay ministerio del ambiente, de los indígenas, agricultura, no sé, de lingüística, etcétera, poco o nada de presupuesto, y son los temas clave de fondo. Sin embargo, la repartija del presupuesto va para fiscalía, para los órganos de investigación o de represión. Acá hay que jugar a combatir
esos focos para tratar de generar mejores condiciones de vida. Cuando hay mejores condiciones de vida, ¿quién va a irse a meterse, entre comillas, en el monte? Perdón, ¿estás en una comisión de energía también? Yo estoy en la Comisión de Energía. Y nosotros vemos ahí, acá el tema ambiental, por ejemplo, una situación caótica. Vos tenés la cuenca del Tebicuari, los humedales de Ñembucú, el Valle de Tupapá, tenés acá Cordillera, todos los humedales, ahí entran inversiones de capital nacional y extranjero, te hacen canalizaciones, secan los ríos, secan los humedales, a costa de los intereses de la mayoría de la población. Sin embargo, los órganos que deberían administrar eso no tienen presupuesto. Entonces, cuando no tienen presupuesto, lo poco que hay, negocian, transan con los grupos económicos. Entonces, ahí el protagonismo de la ciudadanía fue fundamental. Por eso en aquel momento, cuando toda la cuenca del Tebicuari estaba secándose, toda la ribera de la población se estaba movilizando sobre eso. Entonces, creo que ahora es el momento de la ciudadanía para tratar de recomponer este Estado de Derecho y que tenga rostro social. De lo contrario, no va a pasar nada acá. El tema me hablas de la existencia del Frente Guasú. Yo creo que mientras haya injusticia, desigualdad en este país, siempre va a ser el canal importante del rostro de los que no tienen voz y que tengan visibilidad política en ese sentido. Pero ¿se quiere asociar a algún partido, no solamente al Frente de Guasú, en general, a la izquierda con que no les importa el dinero, con que no respetan la propiedad privada, la industria, el comercio? ¿Es así? Insisto, No, hasta ahí soy nosotros tenemos una posición bien clara. Nosotros apostamos por el desarrollo nacional. Y como condición tenés que regularizar jurídicamente el medio importante que es la tierra. Tenés que velar por el tema de los recursos naturales. Tenés el agua, tenés varios minerales, oro, gas, petróleo. Ahora van a cobrar por la hidrovía a lo mejor. Claro, hidrovía. La hidrovía. ¿Qué tiene que ver acá, por ejemplo, Argentina? la Fuerza de Ingenieros Militares Norteamericanos en una región en donde afecta a 5 países? 5 países debe ser consultados y dar su aval cuando se va a modificar, por ejemplo, el cauce hídrico. Pero Sixto, no, a veces no hay colaboración entre esos 5 países. De pronto dice Argentina que va a cobrar un peaje, se supone que estamos en el Mercosur, que los países y va a haber otro diálogo. Por eso decía antes, al final viene alguien del exterior, como decías tú, y ahí es cuando se reacciona. Ahí es cuando se dice, no, esto es la soberanía de los 5 países y tal. Sí, claro, no, de hecho eso, el equilibrio. nosotros hicimos en el Congreso una audiencia pública en donde vinieron todo el grupo empresarial, ambientalista, el ejecutivo de hablar sobre el tema hidrovía. Conclusión, nuestra Comisión de Energía va a convocar, va a empezar a hacer una tarea diplomática desde el Ejecutivo con la Cancillería, ver en este caso encuentro con los 5 países para ver un poco y discutir el tema de hidrovía. Segundo, tiene que haber una participación amplia acá de todos los sectores indígenas, comunidad afectada, porque esto perjudica a todos. No hay que legislar exclusivamente para abaratar el flete de los grupos económicos, sea importador o exportador. Tiene que velarse todos los intereses. Entonces, sin alterar, porque vos alterás el cauce hídrico, desde el Pantanal puede secarse. Puede haber como ocurrió con el tema del Mississippi, por ejemplo. Entonces, creo yo que mientras no haya este tipo de intervenciones realmente como política pública, estemos o no en mayoría o en minoría en el frente dentro del Congreso u otro espacio, nosotros vamos a seguir defendiendo esta posición de desarrollo nacional incluyente para todo y para todas. Bueno, se habla de que posible fin del EPP, pero hay tantas cosas que hablar. O para la EPP cuando hay política pública real para la gente, buscar el buen vivir, estoy coponada a la gente. Ahí puede terminar. ¿Qué EPP va a haber acá si cuando la gente... ¿Pero no crees que ahora es el principio del fin? No creo. ¿No? No creo. Porque todo el mundo está diciendo que es el principio del fin. No, yo no sé, pero mientras haya injusticia, inequidad, desigualdad pero en ellos este país, mismos son los que están matando, ellos mismos están matando a los que no... entonces, el principio por lo que ellos luchaban... independiente a eso, yo no justifico. Te digo nomás porque el principio por lo que ellos luchaban están traicionando, ya no hay ni supuestos principios, son asesinos. Nosotros defendemos la vida, nosotros defendemos, confrontamos con proyectos. Quienes son muchas veces los que violentan una cuestión de, por ejemplo, tierras indígenas.
Caso Loma, 10.000 hectáreas de tierra indígena. Ahí 3 empresarios fueron a invadir esas tierras. El caso de las reservas, ¿quiénes son los que invaden? Y cuando toca ese tipo de... Entonces los Zavala o los otros levantan la cortina para tratar de resguardarse. Vivian, yo veo que sos una apasionada, porque aparte por otros motivos siempre hago seguimiento de todo lo que es la justicia y todo lo que puede mejorar en la justicia. Porque dependemos realmente tantas cosas, nuestra vida depende de tantas cosas relacionadas con todo lo que tenga que ver leyes y justicia. ¿Qué planteamiento te haces? ¿Vos podés ser libre en opinar o hay que tener cuidado? ¿Cómo es el tema, Vivian? Bueno, como jueza. Por mi trabajo hay ciertos temas que no puedo opinar porque mañana pueden caer, ¿verdad? Sí, te puedes tener un... Y me tendré que apartar, ¿verdad? Pero lo que decía el senador de los problemas que tenemos, que son las realidades de Paraguay y de casi toda América Latina, ¿verdad? Siempre la justicia es el árbitro de esos problemas. Y por eso es importante que en la justicia existan jueces formados, técnicamente formados, y que tengamos esa estabilidad para poder decidir y no sin injerencias. Eso es vital porque el juez cuando decide, como decía recién, cuando saca su sentencia, está dando un mensaje a la sociedad, a su sociedad. Y su sociedad es un amplio abanico de personas, no solamente un grupo de personas, ¿verdad? Entonces, cuando los jueces decidimos desde donde nos toque, desde el norte, desde el sur, desde la capital o incluso en la Corte Suprema, los jueces de la Corte Suprema, porque no olvidemos que los ministros de la Corte son jueces, ¿verdad? Y están decidiendo qué rumbo va a tomar un país y qué rumbo va a tomar su país. Por eso es importante que esa formación, no solamente académica, sino una formación integral de buenos y buenas paraguayos, de buenos paraguayos y buenas paraguayas ocupen esos lugares de decisión. ¿Qué podemos plantear? Yo creo que el entrenamiento tiene que ser permanente. Por eso desde la asociación nuestro compromiso número 1 es con la capacitación. Un juez no puede estar ajeno a lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no puede estar ajeno a las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tienen que estar en el mundo, tienen que abrirse al mundo, tienen que salirse solo de ese código, ¿verdad? Local, y tienen que ver lo que está pasando. Un juez debe estar informado, debe estar al día con las leyes. Todos los días tenemos leyes nuevas, ¿verdad? Y todos los días, incluso hay abogados que hoy en día de repente con la generación de leyes tan rápida no estamos al día, y eso es muy... Por eso el juez es el que tiene que estar más entrenado y más capacitado. Ojalá algún día empecemos a ver sentencias ejemplares de verdad a los corruptos. Y la sentencia, yo sé que es un poco escéptico lo que te diría, ¿verdad? Pero las sentencias cambian vidas. La sentencia de la Corte Suprema de la Sala Constitucional del acceso a la información cambió el Paraguay. A partir de esa sentencia, que ya tiene muchos años, todos sabemos cuánto ganan todos. Ya los sueldos dejaron de ser secretos. ¿Cómo se vota? Sí, esa sentencia fue la que generó después la Ley de Acceso a la Información y hizo un cambio de transparencia brutal en Paraguay. Bueno, lamentablemente... ¿Nos tenemos que ir a un corte? No, nos quedamos cortos ya. Nos quedamos. Sí, ya. Corto. Lamentablemente tenemos que ir al confesionario. Ok. Uy. Pues entonces otro día vamos a hablar del tema de los abogados chicaneros. Que hoy se publicaba un resumen de la sentencia que habían hecho de la Corte Suprema de Justicia sancionando a esos abogados que utilizan lo que pasa pequeños resquicios. Sí. Por eso te decía que la mora es un tema... Ok, vamos a ir a... ¿Cuánto llegamos a tu pregunta? No, vamos a un confesionario que es para relajar un poquito la cosa, así que respiren hondo, tienen que contestar cada uno 30 Vamos a hacer en preguntas. paralelo. Ay, Sí. Es rápido, cortito, rápido. me retan Qué acá porque me voy siempre hacia... 18 preguntas, 30. 30 preguntas, solamente tienen que contestar sí o no, quedan muchas cosas. Al terminar el cuestionario, para que vayan pensando también, les voy a pedir que mire cada uno a una cámara y que dé un mensaje hacia la audiencia. Vamos a empezar. Siempre hago la pregunta, contesta Vivian y por luego favor. el senador. Senador, y así vamos. Vamos ya contestando. al cuestionario, rápido. Venga. Confesionario. ¿Tuviste alguna discusión reciente con algún político, No. senador? No. ¿No?
Ni una discusión. Con nadie discutes. Bueno, Ahí No, en estos momentos. Reciente, dijo. Ahora no. ¿Tus padres te descubrieron alguna vez haciendo algo vergonzoso? No. Nunca. Nunca. Algunos no deben bolear en esto. ¿Te No. consideras una persona nerviosa, Vivian? No. ¿No? Senador, ¿nervioso? Nervioso y sé administrar. ¿Sí? Ah, pero Sí. eso es bueno. Vehemente ¿Tenés no. alguna manía que solo realizas estando sola? ¿Algo? ¿Algún hobby? ¿Algo que solo quieres estar sola para...? No. ¿No? ¿Senador? Quiero escuchar música. Qué música, ¿eh? ¿Qué? Variado. Ah, bueno. Música paraguaya, música latinoamericana. Ah, bien, bien. ¿Tienes algún secreto que no le hayas contado ni a tu mejor amigo o amiga? Sí, por supuesto. Ah, la pucha. Todos tenemos Sé secretos. guardar. Pero tenés secretos. Claro. Sabe guardar. Vamos rápido. ¿Crees en las mentiras piadosas, jueza? No. ¿No? ¿Senador? Algunas veces sí. ¿Sí? ¿Te consideras una persona feliz? Sí. Muy feliz. Qué bien. Si pudierais borrar alguna experiencia, si pudierais borrar alguna experiencia negativa de vuestra vida, ¿lo haríais? No. Nada. Nada, ni lo negativo. Mira. Se Todo- aprende. De todo se aprende. Claro. ¿Has tenido algún trabajo que odiases? ¿Habéis tenido algún trabajo que odiaseis profundamente? No. Tampoco. Qué suerte, qué bueno. ¿Os llegó a decepcionar alguna persona así profundamente? Ella. ¿Llegaste a decepcionarte de alguna persona eso? Sí, eso, y yo leí mal. No. Leíste vos bien y yo mal. Que llegaron a decepcionar y yo leí mal. Sí, sí. ¿Sí? Sí. También. ¿Te consideras una persona interesada? ¿Que te acercas a otras personas por lo Esta que puedas pregunta conseguir? nunca entendí, che. No, para nada. ¿Quién te va a decir si soy un interesado? Claro, Porque yo quiero algún día que alguien me diga, sí, soy interesado. Cosificar a la gente. Sí, No. no. Por eso, ¿qué pregunta? Si soy un interesado o soy un pesado. Mira, por vosotros la voy a eliminar ya para los próximos Sí, eliminarla a confesionarios. la 11 se fue. ¿Alguna vez os habéis arrepentido de no insultar a alguien? No. Administro bien. Gran administrador. el senador. Bueno, ¿y cómo vamos con el romanticismo? ¿Sois personas románticas? Sí, claro que sí. También. ¿También? ¿En serio? Sí. Ah, la pucha. Aparento. No, aparenta sí, no. Así me dicen. El amor es parte de la vida. Claro. Esta pregunta, aunque está enfocada a la política, pero sería en la profesión de cada uno, ¿no? ¿Tenéis algún adversario político en la justicia, lo que sea, con el que no os gustaría debatir, que no te gustaría sentarte? Sí. ¿Sí? Yo puedo debatir con todos. Muy bien. Porque administras, como dicen, ¿no? Administro y cuando Pero- uno tiene seguridad de su Pero la posición. pregunta es, ¿gustaría? O sea, si me dan la opción, prefiero no. Claro, siempre hay alguien con el que no te quieres sentar, Sí. no quieres debatir ni te interesa, ¿no? Ni me interesa, esa es la palabra. ¿Hay alguna habilidad que os gustaría poseer pero nunca pudisteis desarrollar? Sí, ¿Qué? tocar el piano. Anda. Senador. Futbolista. ¿En serio? Sí. ¿Y llegaste a jugar? Sí. Papá era... ¿qué quiso? Papá el que me prohibía. Te prohibí- Papá quiso ser arquero y era horrible como arquero, así que decidió hacer otra cosa. Esta pregunta, ¿sois fieles a vuestra ideología política? Aunque desde el punto de vista de juez, Bueno, ella no dijo cuál tampoco. por eso, pero bueno, Eso es la íntima convicción de cada uno, y sí. Trato de ser coherente. ok. ¿Dormís tranquilos? ¿Os deja la conciencia? Sí. Duermo Sí. rápido. A patas. A la pucha, qué suerte. Sabes que yo no duermo nada, es un desastre. ¿Sois personas prejuiciosas? No. ¿Os tomáis el tiempo para...? No podría ser juez. Decirle al joven que... Sí, acelero. La jefa me está hablando por acá. No sé qué dice, fue la noche ya casi. Bueno, ¿sois adictos a vuestras redes sociales? No. Medianamente. Regulo, administro. En algún, Está algún bueno momento- eso, ministro, me está gustando. ¿En algún momento habéis sentido la censura? Sí. Yo no. ¿Sois religiosos? Creo en el ser humano. Ok. Creo en Dios. ¿Tenéis alguna deuda con alguien política o económica? Yo no. No. A la pucha, qué suerte, yo debo a todo el mundo. No, mentira. Decirme un lugar en el mundo donde os sentís seguros y os olvidáis de todos los miedos. Un sitio que dice, este es mi lugar. Mi biblioteca. Yo en Juan de Mena. No hay señales. te Ahí llega disfruto, hablo, escucho música. Bueno, que ¿Os consideráis privilegiados, paraguayos privilegiados? Totalmente. ¿Llegasteis a utilizar a alguna persona para obtener beneficios?
A utilizar. A utilizar, a manipular. Otra pregunta que tengo que tachar porque siempre No, pero digo, bueno, no. pero hay alguien que no ha contestado que sí, ¿eh? Es verdad, es verdad. Hay gente, hay Sí. personas Celeste, invitados creo que no han fue el contestado. otro día, dijo No sí. sé. No. ¿Crees que eso es una persona abierta a los cambios? Sí. Sí, totalmente. Es fácil, es fácil. Sí. Ok. Si pudieras cambiar algún aspecto de tu físico, ¿lo haríais? Sí. Mi físico está muy bien. Sí. Está bien. ¿Sois sinceros? Sí. ¿Y creéis en la amistad? Sí. Sí. No era tan difícil, ¿vieron? No era difícil, No había era tan sido. difícil. Bueno, Un poco para conoceros un poco más. hacemos lo siguiente. Vivian, si querés decirle un pequeño mensajito a la audiencia que te está viendo. Bueno, que los jueces, a pesar de lo que aparentamos, no todos somos tan malos. Hay muchos jueces y la mayoría, una silenciosa mayoría que trabaja día a día y trata desde donde le toque de hacer patria. Pero evidentemente todavía no es suficiente y la ciudadanía que reclama ese cambio es totalmente legítimo y estamos abiertos a escuchar y a seguir luchando cada uno desde donde le toque. Gracias, Vivian. Bueno, senador, esa cámara tuya, lo que quieras dirigirte a la audiencia. No todo está perdido. No hay mal que dure 100 años. Creo firmemente en los compatriotas que hay más reserva moral para cambiar y transformar este país. De una inequidad, de una injusticia, a un vivir mejor. Gracias. Vos sabés que es la primera vez creo que charlamos. Me ha gustado, espero que no sea la última, que podamos charlar mucho más y seguir debatiendo porque es muy importante. Gracias a los invitados, gracias Vivian como siempre. Nos vemos en un ratito, ahora volvemos. Me pasó volando este jueves y les queremos recordar la importancia del censo, ¿eh? Claro, para saber cuántos paraguayos viven en el campo, cuántos viven en la ciudad, cuántos ya no están, cuántos volvieron, cuántos paraguayos nacieron. Para todo eso es importante el censo. Este 9 de noviembre, quédate en casa, yo me voy a quedar en casa, esperando al censista, que va a venir además bien identificado, con su carnet, aquí colgandito. ¿Sabes que nos van a preguntar seguro si hay cuántas mascotas? Damos la bienvenida a Alfonso, por cierto. Bueno. Y sí, te van a preguntar muchas cosas que son importantes para saber la realidad del país, ¿no? Bueno. Construyamos juntos un nuevo Paraguay, Censo 2022, AIMED Paraguay. Sí, no faltemos, de verdad, que es importante para que el día de mañana sepamos muchas cosas. Para muchas instituciones no vale el censo. Así Y a que... mí me preguntarán que de dónde vengo. No sé si te pregunto. Alfonso, ¿estás de acuerdo con el censo? Sí, está de acuerdo. Bueno, fue suave hoy nuestra charla, pero fue muy interesante conocerles. Y aunque Vivian ya le conocía, el senador no le conocía. Así que vamos a invitarle más a menudo. Ahora volvemos.